Hola, buenos días. Estamos aquí de nuevo con Cuba en Miami. Gracias a todos los seguidores, gracias a todas las personas que nos apoyan. Sé que muchos pues siguen el segmento y a todos ustedes les mando muchos saludos. Bueno, el día de hoy voy a hablar de una operación que se llama Operación Janus. Es una operación que fue puesta en pie por el Departamento de Justicia con el fin de verificar que en muchos casos personas que se hicieron residentes y luego ciudadanos cuando en realidad no eran elegibles ni para la residencia ni para la ciudadanía. La operación fue diseñada con el propósito a raíz de que se dieron cuenta de que había muchos casos de que antes que existiera la tecnología de huellas digitalizadas, de personas que se hicieron residentes y ciudadanos sin declarar que habían tenido delitos o que habían tenido órdenes de deportaciones anteriores. Con la evolución de la tecnología, todos los casos, ya sean de crímenes o de órdenes de deportaciones anteriores que tenían huellas archivadas, han sido digitalizadas. Y eso le ha permitido a la FBI y también al Departamento de Homeland Security de crear la tecnología necesaria que identifique a todas esas personas que quizás entraron bajo una identidad y luego reportaron tener otra identidad y abrieron un caso nuevo de inmigración, o que quizás no declararon que tenían un delito porque no les salió en el background check y inmigración nunca les pidió información sobre ese delito, no lo declararon en su aplicación de la residencia, se pudieron hacer residentes, se pudieron hacer ciudadanos y realmente tenían un delito que nunca declararon. La operación se llama Operation Janus. El día de ayer fue confirmada la primera denaturalización de un ciudadano. El ciudadano había entrado al país en los años 1990, aplicó para el asilo bajo un nombre, la aplicación de asilo se le fue negada y luego volvió a aplicar para asilo político bajo otro nombre. Como no existía la tecnología de poder, una vez que él se hacía las huellas digitales, de poder encontrar su archivo anterior, el segundo caso de asilo se lo aprobaron y el señor procedió a hacerse residente y luego ciudadano americano. Y al crearse esta tecnología se dieron cuenta de que este señor había hecho este otro file, este otro archivo, y tenía 2 casos de inmigración y en un caso tenía una orden de deportación. Lo que explica inmigración es que muchas personas tuvieron problemas de que quizás entraron por las fronteras y le dieron una orden de deportación en la frontera y no lo declararon cuando se hicieron residentes ni cuando se hicieron ciudadanos. Tenían órdenes de deportación porque les habían negado un caso de asilo, como el caso de este señor, o tenían delitos que no declararon. Se han reportado que ellos han identificado quizás más de 150,000 casos de ciudadanos americanos. No me den cuenta que ellos están hablando solamente de ciudadanos americanos. No sabemos también hasta cuántos residentes todavía esta operación puede afectar. Pero lo que son ciudadanos americanos, ellos están reportando que son más de 150,000. Por lo tanto, me imagino que de la manera que el proceso va a ser es que ellos van a ir identificando los casos y les llegará a las personas una cita o una demanda legal para retirarles su ciudadanía. Y después pues tendrían que pasar por un proceso de inmigración. Es una operación definitivamente sin precedentes, nunca había sido realizada en el país, y el hecho de que ellos estén poniendo en marcha esta operación y que esté andando pues con toda su fuerza indica que realmente esta administración está tomando en serio su propósito de que todos los inmigrantes pues tengan una vía legal para hacerse residentes y ciudadanos, y realmente esta política que ellos han tomado de llevar a manera extrema, forzar de manera extrema las leyes migratorias. Realmente también son personas que nunca se podían haber hecho residentes y nunca se podían haber hecho ciudadanos, pero la realidad es que los tiempos están cambiando y quizás muchas personas sí se van a ver afectadas. El número hasta ahora es 150,000, pero desconocemos si este número podrá incrementar a medida de que ellos también tomen en cuenta a las personas que tenían delitos y que no los declararon. Esto sucedía mucho en los años 1980, 1990, que las personas tenían delitos pero no salían del sistema y no lo declaraban a la hora de hacerse residente. Y nada, todo esto está cambiando.
Esperemos que ni usted ni sus familiares se vean envueltos en esto, porque la realidad es que si usted se hizo ciudadano americano y reclamó un familiar, entonces esa residencia que le dieron a su familiar ya tampoco es válida. O sea, esto crea una cadena de problemas migratorios, no solo para la persona que le están quitando la ciudadanía, sino también para todos los familiares que se pueden haber visto beneficiados por la ciudadanía de un familiar. Así que esto es una noticia o una operación definitivamente que va a cambiar el mapa de inmigración en general en el país. Y la única preocupación que yo tengo como abogada de inmigración, bueno, ¿qué pasa si usted está en este caso? Que Dios no quiera, usted está en una de estas personas que, por ejemplo, no declaró que tenía un delito, lo hicieron residente y luego lo hicieron ciudadano. Si esto fuera la ocasión, va a necesitar representación legal, primero para defender su ciudadanía y luego para defender su caso migratorio, que lo van a poner en un proceso de deportación. Entonces, es algo que tienen que tomar en cuenta. No creo, es cuestión de esperar y ver si usted está en estos casos y se le llega alguna citación. Y si no está en estos casos, pues no va a pasar nada. Pero si está en estos casos, es cuestión de sentarse y esperar y ver qué pasa y cómo inmigración va a ir actuando. No sabemos a qué medida y cuántos casos ellos tienen pensado presentar anualmente, el nivel de prosecución, el nivel de prosecution que ellos van a seguir en estos casos. Definitivamente, pues también ellos tienen que trabajar con el departamento y todo esto lleva ciertas investigaciones y van a llevar muchos años para ver todos estos casos que ellos han identificado, que todos estos casos se han presentado en corte. Pero definitivamente es el comienzo de algo muy diferente y que solo tendremos que estar alerta, y si se llegara a ver envuelto en esta situación, pues acuda de manera inmediata a ver un abogado de inmigración y un abogado para que lo puedan representar. Entonces, procedemos con preguntas y respuestas. Tenemos muchas preguntas, no relacionadas, pero muchas preguntas. Ok. La primera, esta la mandaron por mensaje. Una persona pregunta si para la entrevista con la embajada de Estados Unidos en Colombia necesita hacerse huellas. La entrevista de la embajada... Sí, a una persona que tenía entrevista en La Habana, pero bueno, se fue transferido a Colombia, que si tiene que llevar huellas o tiene que hacerse huellas antes. Se va a hacer huellas antes en la embajada de Colombia. Le dan 2 citas, una cita para hacerse las huellas, que es un edificio, y otra cita para su entrevista su entrevista de la visa, que sería en el edificio principal. Jenny Durán pregunta si se sabe algo de los paroles y si se van a hacer por fin en México. No tenemos información oficial sobre los paroles, solo es cuestión de seguir esperando. Radi Díaz, parece que hay alguna confusión en alguna información que él ha escuchado, pero dice que pregunta si los trámites para invitar a un familiar solo se pueden hacer en Colombia o México, o puede ser en cualquier país. Si tú vas a invitar a un familiar, lo puedes hacer en cualquier país. O sea, invitarlo en el sentido de traerlo con visa de turista. El familiar se puede presentar en cualquier país del mundo para solicitar su visa de turista. Cabrera Felicia pregunta si es cierto que se están pidiendo $2,000 en la cuenta por cada persona, y si lo deben tener, si es verdad que lo deben tener por 6 meses de antelación. Sí, eso es lo que están pidiendo. Esos son los requisitos que tienen puestos. Ahora sé de casos que pues se han presentado y quizás le faltaba, no podían demostrar los 6 meses, pero sí pudieron demostrar que tenían el dinero en la cuenta y se lo aprobaron, pero también fue un caso de emergencia, o sea que tenía la cita ya muy pronto, y Colombia tuvo pues Colombia les otorgó la visa de todas maneras. Así que la verdad es que parece que hasta cierto punto en ese caso fueron un poquitico flexibles, pero no sé en todos los casos qué tan flexibles van a ser. Ok, sobre este tema, Rol pregunta si los delitos que está mirando el Departamento de Justicia y el Departamento de Inmigración son delitos cometidos en Estados Unidos o en el país del cual vienes. Bueno, del país del cual tú vienes, sería cuestión de que ellos tengan acceso a la información, o sea, que ellos
Estados Unidos pudiera saber que tú tienes información de que en tu país tú cometiste un delito. Pero si ellos no tienen información, pues no tienen información. La realidad es que lo tenías que haber declarado, que se tiene que declarar, ya sea lo tienes que declarar, ya sea en la residencia o en la ciudadanía, cualquier delito que tú hayas cometido adentro o fuera del país. Si no lo declaraste y Inmigración no se enteró, esto realmente no formaría parte de esta operación porque Inmigración no se enteró de que cometiste este delito fuera del país. Pero sí, la realidad es que sí hay muchas personas que cometieron delitos dentro del país, delitos hasta menores, y dijeron, mejor no lo digo y esto no va a salir en ningún lado, y no lo dijeron. Ramón López pregunta si una vez que se aplica para la ciudadanía puede salir del país. ¿Y Sí. qué tiempo? Sí se puede salir del país, lo que yo sí les recomiendo que no salga del país por mucho tiempo, porque le puede llegar la cita de la ciudadanía y normalmente ellos solo mandan la carta como unos 21 días antes o 15 días antes de su entrevista, así que lo más prudente es que no salga por más de una semana para que si le llega la cita, pues pueda asistir a su cita. Carmen Rosa pregunta si cuando le dan visa por 5 años, visa de entradas múltiples, vienes a Estados Unidos y te quedas, que si puede tener problemas a la hora de solicitar la residencia permanente y si la pueden deportar. Te pueden deportar si te detienen en el tiempo que estás ilegal, pero sí puedes solicitar la residencia permanente. Johannis dice que su esposo le puso la reclamación a su hija, que es menor de edad, y a ella hace un año. Viven en España. Pregunta que cuánto puede demorar el trámite, y porque aún no le han dado ninguna respuesta. Ok, el trámite se está demorando más o menos como un año. Si ella desea, puede llamar a la oficina para explicarle los pasos del trámite y lo que podemos hacer de ahora en adelante, pero ya le debe estar por llegar la aprobación. Bueno, aclara su esposo es residente americano, no es ciudadano. Ok, sí, se están demorando más o menos como un año y 3 meses para los esposos de residente aprobarle la reclamación. Mi recomendación para ella, como le dije, que me llame el esposo y entonces le explico los pasos a seguir de ahora en adelante. Ernesto pregunta si una misma persona puede ser reclamada con una visa de inmigrante y a la vez pedir una visa de turista. Sí, sí puedes pedir una visa de turista, lo que es cuestión de inmigración que ellos decidan pues otorgarte esa visa de turista o no. Peláez pregunta que cómo alguien con una deportación por un delito puede pedir un perdón. Todo depende del delito que cometiste. Si se te puede pedir una reapertura del caso y poder aplicar para un perdón, pero mucho tiene que ver con este delito que tú hayas cometido. Rol, que fue el que preguntó antes si el delito tenía que ser en Estados Unidos o fuera del país, pregunta si esta revisión que se está haciendo aplica a todos los delitos o a algunos delitos en específico. Realmente aplica a todos los delitos. Si tú mientes en el hecho de haber tenido un delito en el país a la hora de aplicar para la ciudadanía o la residencia, pues es una mentira material. Entonces, sí aplicaría en todos los delitos, porque la realidad es que lo tienes que desglosar. Ahora, ya después, si es un delito menor, que no te hubiese descalificado de la residencia o no te hubiese descalificado de ser elegible para la ciudadanía, quizás ahí pues que se puede hacer el argumento de que defender a la persona en el sentido de decir, mira, este delito no lo descalificaba, entonces vamos a defenderlo. Pero es un poquito controversial porque la ley dice que si tú mientes y es algo material a la aplicación, entonces te pueden revocar la residencia, te pueden revocar la ciudadanía. Entonces sería la definición de qué es realmente algo material. Y es un problema y eso ya sería también un problema legal, una batalla legal. Kenia se nos adelantó un poco y pregunta que qué se sabe de los que entraron el 12 de enero y que ya está cerca de cumplirse un año del fin de la ley de pies secos y pies mojados, y explica que en su caso la abogada que la defiende pidió una moción al juez, pero pregunta qué pasaría ahora al año y un día. Ok, Kenia, no estoy familiarizada con tu caso. El viernes vamos a hacer un video específicamente hablando de este tema, así que conéctate el viernes para que puedas escuchar todo las noticias y lo que vamos a estar hablando sobre este tema en particular el día viernes. Alex Fonseca dice que su residencia se vence el día 31 de enero, pero él está en proceso de ciudadanía. ¿Qué pasa en caso de que se le venza la residencia y no le haya llegado nada a la ciudadanía? Debe aplicar para la renovación de la residencia para que tenga el recibo de su renovación de su residencia en el momento que vaya a hacer su
su aplicación de la ciudadanía. O sea, que vaya a hacer su entrevista de la ciudadanía. Marley pregunta que para pedir a su mamá, imagino como reclamación, que cuál es el trámite nuevo, si es que hay algún trámite nuevo. No hay ningún trámite nuevo, el trámite funciona igual que siempre, lo único que tu mamá te tenía que hacer la entrevista en Colombia y tú tienes que ser ciudadana americana para poder reclamar a tu mamá. Kenia, que fue la que preguntó antes por el fin de pies secos, pies mojados, dice que su moción fue administrativa. No sé si eso te da algún detalle. Tendría que revisar el caso. Normalmente se presenta una moción para terminar el caso una vez que tú tienes la residencia, pero todos los abogados tienen su estrategia y yo definitivamente pues no puedo hablar por el abogado que te está representando. Eileen dice que si tienes visa de entradas múltiples a Estados Unidos y decides quedarte, si hay alguna opción de obtener documentos legales y en qué momento. Al año y el día si eres cubano, y sí se puede hacer, lo único que estás corriendo este riesgo de quedarte 6 meses de manera ilegal. Juan hace una pregunta interesante, dice que si una persona que se quiere coger a la ley de ajuste cubano y comienza sus trámites cumplido su tiempo de espera, pregunta si podría ser deportado aún después del año y un día en el momento que esté haciendo sus trámites. En el momento que los trámites son presentados, no. Automáticamente cuando tú tienes tu trámite pendiente con inmigración, tú tienes ya derecho de que un juez tome una revisión de tu caso. Entonces, no te pueden deportar, te pueden deportar mientras estás en estatus ilegal, pero una vez que presentas tu aplicación tienes estatus pendiente. Entonces tienen que adjudicar esta aplicación para luego deportarte. Rosario dice que ha intentado llamar a la oficina varias veces, necesita comunicarse contigo y que por favor le des otra vía para comunicarse o... Bueno, tenemos Facebook, mi página de Facebook, tenemos mi email, mi info@abogadayinmigracion.us y voy a repetir el número de teléfono 305-680-0036. Quizás existe un poquitico de confusión porque había un número anterior, pero lo repito, 305-680-0036 son los números nuevos. Celia dice que pregunta si una persona que tenga un delito menor tiene problemas cuando va a aplicar a la residencia. Puede ser, ciertos delitos menores sí te pueden afectar tu elegibilidad para la residencia. Ramón dice que la madre de su hijo fue a la embajada de Colombia en Chile para hacerle un poder para que viajara a Colombia, el menor con él. Dice que dónde debe ir el menor para hacer esto. No se entiende la pregunta, porque si ya tiene me imagino que el caso, Ramón está aquí, la mamá está en Chile, el niño está en Cuba. Ya tú hiciste el paso correcto. Ya la mamá pidió hizo la carta dando el poder para que el niño pueda viajar de La Habana a Colombia. Esta carta tiene que estar certificada en la Embajada de Colombia en Chile. Entonces esta misma carta certificada se la vas a mandar a la familia que esté cuidando al niño en Cuba. Mari dice que si una persona con doble ciudadanía, mexicana y cubana, y se le otorga la visa con un pasaporte mexicano y se queda en Estados Unidos, si puede aplicar la residencia permanente, si la ley de ajuste cubano como cubana. Sí, lo puede hacer. Gladys y pregunta si del parol se sabe algo. Del programa de parol no sabemos nada. Manuela pregunta que su hermano tiene su hijo aprobado con un parol y su esposa y la niña ya tiene un año que le aprobaron su carta. Ya lleva más de 60 días. ¿Qué puede hacer en ese caso? Pero no especifica. ¿Qué carta es? Me imagino que debe ser la carta del parol. Yo lo que le recomendaría, si él es residente, está reclamando a la esposa y a la hija que abandone el parol y les proceda con la aplicación de la visa. Me imagino que este es el caso. Es una persona que es residente y está reclamando al esposo y la hija. O sea, habría que revisarle el caso, pero realmente esto es lo más conveniente. Tendríamos que reunirnos o que nos dé una llamadita para explicarle cuál es la mejor vía para él. Marcia dice que hizo la reclamación a sus hijas en Cuba con su familia. Pregunta que qué tiene que hacer de ahora en adelante si ya hizo la reclamación. Todo depende si son hijas menores de edad o mayores de edad. Okay. Si son hijas menores de edad, te recomiendo esperar a que te llegue la aprobación y luego aplicarle inmediatamente para la visa de inmigrante. Si son hijas mayores de edad, esperar a que te llegue la aprobación y luego esperar a que te llegue la invitación al programa del parol.
Frenan, yo creo que esto es más bien para otro video, pero pregunta si se puede dar una breve explicación de cómo es el proceso para invitar padres o hermanos, no en reclamación, sino como turista. Ok, lo podemos hacer en otro video. Igual está disponible mi número de teléfono, podemos hacer una consulta y yo te puedo explicar cómo funciona el proceso. Pedro Puente dice que el delito que cometió fue cultivar marihuana en el año 94. Dice que tiene un perdón teniendo residencia. Pregunta si puede ser deportado. Ok. Si a él le dieron el perdón después que cometió este delito y tiene su residencia, no puede ser deportado porque ya le dieron un perdón. Si no aplicó para el perdón en ese momento y aceptó una orden de deportación, quizás lo más conveniente sería ver si podemos reabrirle el caso porque a lo mejor eras elegible para un perdón y no presentaste el perdón que debías haber presentado en ese momento. Entonces es cuestión de sentarnos y ver el caso de ella, analizarlo. Pero si le dieron un perdón en la corte por este delito y luego se pudo ser residente, entonces no tiene problema. No es un tipo de casos que le van a revocar su residencia. El problema es cuando no lo declaran. Grisel dice que su esposo aplicó hace 2 años a la residencia y ahora tiene una corte de inmigración. Pregunta que qué recomienda hacer. Definitivamente tiene que ir representado a la corte de inmigración. Porque no sé por qué si presentó su residencia y lleva 2 años con su residencia pendiente, porque ahora es que le está llegando a esta corte, esta cita de corte, qué fue lo que pasó con su aplicación de la residencia, se lo aprobaron, se lo negaron, o sea, habría que sentarnos y ver qué está pasando, pero definitivamente ir con un abogado de inmigración a su cita. Jorge Falcón pregunta que qué pasa si un cubano llega hoy a la frontera de Estados Unidos. Lo podemos hablar el viernes, ¿les parece? La realidad es que muchos cubanos que llegan a la frontera de Estados Unidos está pasando lo que hablamos en el video, en uno de los primeros videos que hicimos con la página de Cuba en Miami, que pueden mirarlo, la diferencia entre la ley de pies secos, pies mojados y la diferencia entre una aplicación de asilo. El cubano se presenta, dice, yo tengo miedo de regresar a Cuba, lo llevan detenido y tiene que hacer una entrevista de miedo creíble. Una vez que esa entrevista es aprobada, van enfrente de un juez. Mi preocupación es que muchos dicen, yo lo voy a hacer este proceso para que me den un parol y me dejen entrar a Estados Unidos. La realidad es que no a todos les dan el parol. Muchos salen de este centro de detención con orden de deportación, muchos aceptan la orden de deportación teniendo casos de asilos elegibles. Entonces, realmente pues algo que podemos hablar a fondo en el próximo video. La realidad es que si tú te presentas, vas a ser detenido y vas a tener que esperar tu proceso de inmigración adentro, al menos que un oficial determine que eres elegible para salir bajo parol. Zaira pregunta que cuánto tiempo puede pasar un residente fuera del país. No más de 6 meses. Alex Fonseca pregunta si se quedaría sin estatus después de aplicar al año y un día. Que se le vence, o sea, si se queda sin estatus una vez que tenga una aplicación y se le vence la residencia. Creo que se refiere a la pregunta anterior de que tenía la aplicación de la ciudadanía y la residencia se le vencía el 31. No te quedas sin estatus realmente. Si eres considerado todavía residente permanente. Lo único que tu tarjeta está expirada, pero todavía eres considerado residente permanente. Javier pregunta que reclamó a su hermana, le llegó la notificación de que su proceso fue aprobado, pero no alcanzó las visas. ¿Qué pasa con ella? Nada, tiene que esperar el próximo año para aplicar o para el parol o esperar a que le llegue su fecha de prioridad y puedes aplicar para una visa. Pero las fechas de prioridad de hermanos se demoran bastantes años. Melquis, ¿qué familiares puede reclamar un residente? Esposos, hijos menores de edad y hijos mayores de edad solteros. Y la última pregunta, dice Carmen, pregunta si los que vienen como refugiados políticos y religiosos y ya tienen la residencia pueden ir a Cuba de visita. Tienen que ir con un permiso de viaje, o al menos que tengan una emergencia para viajar. Si no tienen ni una emergencia y no tienen permiso de viaje, no deben viajar. Entonces nada, nos despedimos, nos vemos el viernes, que vamos a hablar de este tema tan interesante de qué está pasando ahora con los cubanos, qué deben hacer los cubanos que ya están aquí, sobre todo muchos de ustedes que están en proceso de deportación, el parol que necesitan, si les dieron el parol necesario para poder aplicar para la residencia, y esténse listos para informarse y conectarse con nosotros. Hasta luego.